cuando usted era tiernito en los brazos de su mamá y de su papá. ¿Sí? Imagínese a su mamá cargándolo usted ahorita. Sí, todo peludo, todo raro, ¿cierto? No puede. ¿Cómo ha cambiado su cuerpo físico? ¿Cómo cambió su voz? Cuando era niño ni hablaba. Cuando fue creciendo, ma. ¿Sí? Cuando fue más grandecito, mami. Un varón a los 11, mami. A los 14, como un tarro que se le metió en un tarro, mami. Ay, ¿qué me pasó? ¿Quién soy yo? Sí, empieza, ay, se me metió alguien. Porque empieza a cambiar la voz, todo empieza a cambiar. Así las mujeres empiezan a cambiar, todos los cuerpos cambiamos. ¿Entendemos que estamos cambiando? ¿Sí? De hecho, cuando avanzamos a cierta edad, vamos a un proceso de crecimiento. Y todos los niños queremos crecer. Y cuando estamos grandes queremos ser niños. Parece por ahí como que uno empieza a decir, porque nos vamos a poner bajitos. ¿Sí? ¿Sí ve la transformación que hay en el cuerpo? Pero no solamente en el cuerpo. Nuestra manera de pensar ha cambiado significativamente. De hecho, cuando usted era pequeño, usted no pensaba, usted no razonaba, pero fue creciendo y fue cogiendo información y ahora tiene criterio de vida. ¿O no es así? Usted es un ser pensante. Por favor, dígale al que está a su lado, usted es un ser pensante. Y dígale, diseñado por Dios para un propósito mayor del que entiendes. ¿Cuántos reciben eso? Usted tiene un propósito de Dios mayor del que usted está entendiendo, mi hermano querido. Hemos cambiado, nos hemos transformado. ¿Qué nos hace cambiar? Bueno, la parte física, entendemos, es una parte. El cuerpo va variando por su crecimiento, ya todo lo entendemos. Pero ¿qué nos hace cambiar nuestra manera de pensar? ¿Qué nos hace cambiar nuestra manera de sentir? Si no son las dificultades, los problemas, las enemistades, si no son los tiempos traumáticos de escasez económica. Las circunstancias difíciles nos hacen cambiar, ¿sí o no? Cuando usted está todo como que va bien, ¿usted cómo es? Y le dan una mala noticia, inmediatamente su comportamiento físico aún cambia, su rostro cambia, se pone pálido, los labios blancos, su mirada se dilata un poco con el temor y sus pensamientos se desubican. ¿O no les ha pasado eso? Cambiamos. El tema de hoy tiene como título Pedro el Transformer. Yo sabía que algunos iban a reír. Pedro el Transformer. ¿Saben qué es un Transformer? ¿Alguno vieron la película de los Transformers? Sí. Era un carro que se convertía en ¿qué? En robot. Mire qué transformación tan brava. De carro a robot. Y así le sucedió a un hombre llamado Pedro. Es la historia de uno de los discípulos de Jesús con el cual nos hemos de identificar hoy en nuestro comportamiento. Y lo que quiero que tomemos nota para comenzar en todo esto es cómo Pedro fue llamado de ser un pescador de peces a ser un pescador de almas. Escuche bien a lo que Dios lo estaba llamando, para que se transformara de ser pescador raso de peces en su profesión secular a convertirse en un hombre que pescara almas para Cristo. Del llamado a la acción, del llamado al propósito final, hay un gran espacio en la mitad. El de Pedro duró 3 años y medio. Escuche bien. Algunos de nosotros queremos que se cumplan los propósitos de Dios para nuestra vida ahora, en mi tiempo, ya. Porque alguien dijo o me lo dijo al oído, Dios dice tal cosa de ti, amén, lo recibo. Y a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A David el propósito se le demoró 15 años. Lo ungieron a los 15 años, escuche bien, lo ungieron a los 15 años como rey de Israel. Pero se demoró 30 años en sentarse, 15 años en sentarse en la silla del rey Saúl. Pero 15 años de preparación. Y si habláramos con David o leemos en la Biblia, nos contaría todas sus penurias, todas sus dificultades, cómo lo quería matar el rey, cómo tenía que pasar por tiempos de dolor, cómo su familia lo negaba, cómo sus hermanos no lo querían. Nada diferente a su vida o a la mía o lo que le pasó a este hombre Pedro en su llamado. Conmigo váyase por favor a Mateo, si es tan amable, versículo 11.
capítulo 4, Mateo 4 y versículo 18, para que tengan el registro bíblico allí. Y versículo 18 y 19. Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Escuche bien, Pedro y Andrés tenían una profesión, pescaban peces, sencillo. Pero Jesús los llamó a una profesión diferente, a pescar almas. Dice: haré que ustedes sean pescadores de hombres. El proceso duró 3,5 años. Y en Hechos capítulo 2:41 necesito que miren algo muy curioso, muy especial. Hechos capítulo 2, después de Pentecostés, cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo, aparece en la Biblia el registro cuando él hace o cumple con el propósito que Dios le había hecho o le había llamado 3,5 años antes. Hechos 2:41 habla entonces, los versículos anteriores, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, le predicó a los varones que estaban allí en esa ciudad, en Jerusalén. Dice que se convirtieron como 3,000 personas en su primer discurso. ¿Están conmigo? En el versículo 41, si lo pueden leer, les animo a que lo hagan. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿El bautismo dónde se hace? Ese bautismo era un bautismo ¿en qué? En agua, ¿cierto? Ok. ¿Qué era lo que él estaba haciendo 3,5 años antes? ¿Sacando qué del agua? Peces. Cuando se cumplió el propósito de Dios en su vida, fueron 3,5 años después. ¿Qué sacó él del agua? Almas. ¿Alguien está entendiendo? De pescador de peces a pescador de almas. Y las sacó del agua, las llevó a las aguas bautismales y las sacó y se las presentó como trofeo a Cristo. Ahí empezó. Ahí fue el resultado del llamado que había tenido 3,5 años después. Este hombre nos permite entender, nos permite identificarnos con él por los comportamientos que él pasó, que él tuvo desde un llamado hasta su logro. ¿Como quiénes? Como todos los que estamos aquí. Pero Pedro entendió su llamado. En el camino se le olvidó, como a muchos de nosotros. Algunos hemos descubierto el llamado de Dios para nuestra vida. Otros todavía no lo hemos descubierto. Algunos descubrimos el llamado y las emociones y los problemas nos permiten taparlo, esconderlo. Otros ni cuenta se dan que tienen un llamado todavía. Y hoy mi responsabilidad, le pido al Señor que me permita que esto llegue a su corazón. 4 estados en los que Pedro se vio, desde su llamado de ser pescador de peces a que se cumpliera lo que Jesús le dijo ahí 3,5 años después. ¿Pescador de qué? ¿De qué? Almas. Muy bien, de hombres. El primer estado de Pedro le vamos a llamar Pedro el bravucón. Tome nota pues de Pedro el bravucón. ¿Sabe usted qué es un bravucón? Un bravucón es Pedro. Pedro fue bravucón. Algunos ya empezaron a reír porque se identifican con Pedro el bravucón. ¿Qué es un bravucón? Ese que se mete en peleas y paga por pelear en la calle. Ese que está viendo dos hombres peleando y él va y se mete también a la cual de los dos le da más duro. ¿Sí? El que se ve en una pelea de una pareja y va y se mete y la mujer termina pegándole a él también por metido. Los bravucones nos dejamos mover en las emociones. Los bravucones somos eso, somos muy bravos. Somos intrépidos. Cuando estamos con el espíritu del bravucón, por decirlo de alguna manera, o en el estado anímico del bravucón, nos dejamos llevar no por el Espíritu Santo, sino por nuestra carnalidad.
Los bravucones toman decisiones a veces tan atrevidas que parece que les va bien en el momento. De hecho, Pedro fue un hombre que se metía continuamente en problemas y en situaciones difíciles. Cargado por emociones, no pensaba las consecuencias. Un bravucón no piensa en las consecuencias. Yo recuerdo una vez, estaba en mi tierra, en Medellín, trabajaba en un taller donde se colocaban pasacintas y mira, ya ni se dice pasacinta, no, se dice CD players, imagínense la época mía. Y speakers, los parlantes a los carros. Y estamos en el taller cuando escuchamos gente diciendo, cójanlo, cójanlo. Y yo salí con un hermano, un amigo de allí, del taller, y también salimos gritando, cójanlo, cójanlo, pues no sabíamos de qué están hablando ni por qué. Y yo salí, cójanlo, cójanlo, y era mientras corría, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un ladrón robó en el taller de enseguida, y cójanlo. Y yo corría con ese amigo, y corrimos como 2 cuadras, mirando donde había alguien corriendo para agarrarlo. Bravucones, todos valientes. Cuando de la nada sale un celador, ¿sí? Lo mal llamado guachimán, un vigilante de barrio, ¿sí? Sale con un ladrón agarrado del cuello, con un revólver, y el ladrón con el radio. ¿Qué trío? Radio, ladrón y vigilante. Y él viene así, con ese revólver desenfundado, lo viene agarrando como un premio. Y yo lo veo y me voy, mío es, le dije al hombre, soltámelo. Y lo agarré y yo no sé, el hombre me creyó, el vigilante, y me lo entregó. Entonces yo cogí a ese hombre de aquí el cuello. Los llevaba, ladrón, radio, bravucón, trofeo. ¿Por qué lo robaste? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Eso no se hace. Un burro diciéndole a otro orejón. Los bravucones no pensamos lo que somos, actuamos emocionalmente. Y lo llevé. De la nada, mis amigos y hermanos, les voy a decir lo que pasó. Paró de allí otro bravucón en un carro, en una avenida, se bajó. No tenía nada que ver en el paseo ese hombre. No tenía nada que ver en este escenario. Ese sí que llegó más tarde que yo. Se bajó, él también vio un movimiento, pues se bajó con una pistola. Y se vino, atravesó la calle y se la puso en la cabeza a este hombre y le disparó. Cuando le disparó, yo de reacción de bravucón, yo le dije, no, me salió ese espíritu defensor de los derechos humanos y todo ese. No, y el balazo se fue así y el ladrón lo mandé yo, corre, Joe, corre. Y ese hombre, qué escena tan tremenda y tan miedosa. De revólver a pistola. Terminé defendiendo al ladrón que había agarrado y metiéndome con el hombre. No lo hagas, no lo mate, no. Y me puse a llorar al rato, me fui a llorar al taller. Y yo le decía a Dios, sin conocer de Dios, yo le decía, casi matan a un hombre por yo ser un bravucón. Pedro, un día, todo valiente y bravucón, vinieron a arrestar a Jesús. Y cuando lo vinieron a arrestar, sacó una espada y dice que le pegó y le cortó la oreja a Malcom, siervo del sumo sacerdote, a uno de los que venía a arrestar a Jesús. Y Jesús le dijo, así no es, Pedro. Los bravucones nos metemos en problemas. Los bravucones no medimos las consecuencias. Los bravucones hacemos un montón de cosas que no son. Pedro tenía un llamado. Mire que ya era un hombre que le habían dicho, deja de pescar peces porque te va a hacer un hombre de reino, pescador de almas. Y no sé si usted está entendiendo que es que Dios a usted ya le ha hecho un llamado, seguramente usted quizá no lo ha entendido o se le está olvidando, pero Dios con usted tiene un propósito mayor que el que usted cree tener. De hecho, a todos los que estamos aquí creyentes nos dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días. Escuchen, todos los días hasta el fin del mundo. Enséñeles a ellos todas las cosas que yo les he dicho. Usted y yo ya tenemos un llamado muy grande de parte del Señor. ¿Por qué estamos inventando más? ¿Me está entendiendo alguien acá? Ya tenemos un propósito celestial en nuestro corazón. Usted está aquí no porque yo soy pinta, porque no lo soy. Sí, la defensora mía
dijo, sí lo eres, para mí eres pinta, de día y de noche espanta. Pero usted aquí está por un propósito mayor que el de venir a congregarse, que el de venir a cantar, adorar. No podemos olvidar el propósito que tenemos en la vida, que es un propósito de salvar a otros, de que otros reciban la gracia que nosotros hemos recibido. De esto se trata la vida. Este hombre, no solamente en un momento de emoción, fue capaz de sacar una espada, sino que en un momento de bravucón está en una barca y allí viene alguien como en la oscuridad, en el agua, ¿será quién? Y ¿quién eres? Dice Jesús, yo soy Jesús. Y dice Pedro, si eres Jesús, di que envía que yo ande o yo vaya a ti. Pues ven. Y el hombre de bravucón, ¿qué hizo? ¡Fum! Se lanzó en la mitad del mar y empezó a caminar. Que los bravucones a veces hacemos cosas que no funcionan, ¿no es verdad? Hay unas cosas que hacemos que nos salen como, y por ahí decimos de pura chiripa. No sé si esa expresión es mala en algún otro país, pero es como de pura suerte, no fue bien. Los bravucones nos dejamos mover en las emociones. Dígale al que está a su lado, cuidado con el espíritu bravucón. Los bravucones dañamos relaciones en un momentico. Los bravucones nos molestamos en un momento. Los bravucones rompemos una cosa o construimos una cosa en un segundo, controlados por nuestras emociones. Pero como el tema se llama Transformer, pues Pedro se transformó de un bravucón, escuche bien, a una gallina. ¡Qué transformación! Coloque ahí, segundo, a gallina. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Bravucón. Segundo, gallina. No se me pierda de la prédica, no se me entretenga con algo más. El bravucón pasó a ser una gallina. Las presiones muchas veces le produjeron a Pedro temores. Los temores lo hicieron reaccionar mal. Se le olvidó a lo que lo había llamado Jesús, a ser pescador de almas. Perdió su identidad. Mateo capítulo 14 registra la historia donde él se lanzó como bravucón a las aguas, pero unos segundos después se transformó en una gallina. Dice el versículo 30 de Mateo 14: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Vamos a mirar allí el versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo y comenzó a hundirse. De bravucón a gallinado. ¿Cuántos nos hemos sentido agallinados en un momento de temor? ¿Cierto? ¿Cierto? Levante la mano los que se han sentido agallinados conmigo. ¡Ay, cuac, 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 cuac! ¡Qué montón de los que hemos estado aquí en el gallinero! Esta palabra es para todos. Y es que los temores nos hacen frenar los propósitos de Dios. Los temores nos hacen frenarnos en las cosas que hemos de lograr. Un temor nos puede hacer frenar una gran negociación, bendito. Por temor aún, porque me fue mal en algo, entonces ya no me meto en algo más. Hay personas que tuvieron un colapso matrimonial por situaciones aún de desconocer a Dios. Y hoy todavía tienen temor de meterse en una relación nueva, porque arrastran con el trauma del pasado. Me estoy haciendo entender. Algunas personas las engañaron en el pasado, en un negocio, o le fue mal en un negocio y les llenó de temor. Y hoy ni se atreven a sacar la billetera del bolsillo. ¿Por qué? Porque están llenos de temor. ¿Cuántas oportunidades podríamos estar perdiendo por causa del temor? En un momento determinado nos sentimos campeones y nos sentimos con control de todas las cosas. Pero en un momento determinado nos sentimos apabullados y esa fue la historia de Pedro. A Pedro se le olvidó la experiencia con Jesús en el momento de temor. No solamente se hundió en las aguas, cuando tuvo temor por los truenos, por el momento del clima, sino
que este hombre fue capaz de negar a aquel por el que juró que le iba a acompañar siempre, que nunca se iba a ir de su lado. Tremendo. Hombre, cómo se transformó de bravucón a gallina. Váyase conmigo, por favor, Mateo 26 y versículos 70 al 74 registran una historia muy interesante. Cuando Jesús fue arrestado, capítulo 26 de Pedro, y voy a leer desde el 69. Dice la palabra: Pedro estaba sentado fuera del patio, o sea que tenían arrestado a Jesús en el patio. Y dice: y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, versículo 70 me ayuda, que dice: mas él, dígalo duro, mas él, dígalo duro, mas él. ¿Cuándo negó Pedro a Jesús? ¿Cuándo lo negó? Cuando tuvo ¿qué? Temor, cuando tuvo miedo. Su corazón se agallinó, el del bravucón se volvió en un corazón agallinado ahora. Pero mire el estado de degrado o degradación de su temor. Aumentó en potencia, el temor aumentó en potencia. Lo van a ver aquí registrado en la escritura. Versículo 70: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Mire cómo comenzó su estado deplorante. No sé lo que, usted estaba con Jesús. No sé lo que dices. Versículo 71: saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Léalo conmigo el 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. ¿Cómo le parece el estado de degradación del temor? Los llevó ahorita, no solamente decir no sé de lo que hablan, sino ahorita no conozco al hombre. ¿Y cómo lo hizo? Como decíamos por ahí, por Diosito lindo, no lo conozco, yo juro que no lo conozco. Versículo 73: un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Escuchen esto: su manera de hablar, ustedes que están ahí sentados, su manera de hablar los descubre donde sea de que ustedes han o están con el maestro. Porque ustedes por ahí les da por decir en un lugar: Dios le bendiga. Cuando usted escucha que alguien dice Dios le bendiga, ¿usted qué piensa inmediatamente? Es cristiano, es mi hermano, la paz sea contigo. Y por ahí decimos que tenemos unos lenguajes de evangélicos muy lindos. Gloria a Dios. Y cualquier cosa es aleluya. Su forma de hablar delata a quien ustedes le pertenecen. Al menos dele gracias a Dios porque tiene eso. Amén. Su forma de hablar está delatando de quién es usted, a quién le pertenece usted. Ese gloria a Dios, ese aleluya, ese Dios te bendiga. Dice, la gente dice, este anda con ese. Ahora lo tenaz de esto es que dice aquí, versículo 74: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. El temor le fue creciendo en el corazón. La presión lo fue llevando como contra la espada y la pared. Primero dijo: ¿de qué hablan? Segundo: lo juro que no lo conozco. Tercero: maldita sea, lo juro, no conozco a tal hombre. ¿Como quién actúa Pedro o actuó Pedro? Si no es como cuando nosotros nos salimos de los parámetros divinos, nos salimos de los estatutos de Dios, y con nuestras situaciones o circunstancias o pecados empezamos a negar al Dios vivo. Y cuando nos quieren confrontar en algo, terminamos negando más y negando más. Hay veces que las personas, por el temor, se les olvida que Cristo es. Muchas veces las personas, cuando pasan por un momento traumático, un dolor, sea físico o un dolor de alguien que muere en la familia, escuche bien,
terminan diciendo, ¿y dónde está Dios? Y no sé si es su caso, ha pasado o podría estar pasando, porque esta palabra tiene que ser para alguien y no va a volver vacía. Quizá usted se encuentre en un momento de dificultad donde usted pudiera estar haciendo exactamente lo de Pedro, porque creo que todos, o podríamos decirlo en inglés para practicar, I've been there too. Todos hemos estado en una posición donde hemos dicho, si existes Dios, ¿dónde estabas tú cuando tal cosa me sucedió? ¿De bravucones a qué? A gallinas. Este hombre tiene mucho que enseñarnos, de él tenemos mucho que aprender. Los temores nos hacen comportar mal a nosotros, nos hacen perder los llamados, nos hacen perder el propósito. Cuando Pedro, usted imagina a Pedro en ese momento de presión, que lo van a arrestar también y lo vayan a hacer lo que le hicieron a Cristo. El hombre se le olvidó el llamado 3 años y medio antes, que le dijeron que iba a ser ¿qué? Pescador de hombres, pescador de almas. ¿Se le ha olvidado a usted el llamado bendito que Dios le hizo? Yo estuve ahorita en mi tierra y estuve desempolvando visión en mi corazón. Estuve desempolvando áreas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Y un texto bíblico, wow, entró y dice, traeré a memoria lo que he dicho de ti, o lo que te he dicho. Wow, ese texto me llegó en Colombia, traeré a memoria. Y dice, Señor, gracias, tu palabra me dice que vas a traer a memoria lo que tú has dicho que yo debo hacer. ¿Y no le parece muy buena noticia que usted reciba otra vez en su memoria, en su corazón, los propósitos celestiales que Dios ha hecho o cree de usted? ¿Cuántos necesitan que Dios les recuerde las cosas buenas que Él ha dicho de usted? ¿Cuántos necesitamos que Él nos diga las cosas para donde Él nos dijo que íbamos a hacer? Levante esa mano. ¿Cuántos lo necesitan? Usted necesita que Dios le recuerde para dónde vamos. Amén. Yo le digo al Señor, recuérdame, porque en mi humanidad a veces me comporto como bravucón y a veces como una gallina, y se me olvida tu bendito propósito. Y yo no sé si usted nota, pero yo vine muy emocionado hoy, para decirlo de alguna manera. Tengo una alegría, pues una hermana, ay sí, una alegría, es una cosa en el corazón, y yo necesitaba eso, mis hermanos, también. Porque uno a veces, el trabajo, la demasiada presión, el cansancio físico, hay cuestiones también familiares, hay cuestiones emocionales, sentimentales, todo nos puede hacer en un momento determinado comportarnos como agallinados y olvidar cuál es el propósito de Dios. Yo le invito a cerrar un momento sus ojos, solamente para que pueda orar esto conmigo. Dígale allí, Señor Jesús, descubre en mí tu llamado, tu propósito. Ayúdame a reenfocar mis pensamientos en el llamado celestial, en el propósito divino para mi vida, para mi familia, en el nombre de Jesús. Dígalo duro, en el nombre de Jesús. ¿Usted necesita más de Dios o no, mi hermano querido? Yo necesito más de Dios. Necesito volver al lugar del yugo, porque a veces se siente uno autónomo y empieza a vivir la vida como uno quiere vivir la vida. Le pasa a los jóvenes cuando buscan un trabajo, ¿sí o no? Están pegados de la mamá y el papá ahí, como güeyes, y un día se sienten libres, se van y se buscan un trabajito y se creen la última Coca-Cola del desierto. Ahora aquí mando yo, mami, and this is my cell phone, now I can pay too, I don't need your money. Y la mamá del papá, te veré en unos días, en unos mesecitos, niña. Tenemos que volver al yugo que es Cristo. Diga de bravucón a gallina. Quizá usted está en un problema en este momento, en una situación, y usted está desenfocado. Permita que el Espíritu hoy le hable. Pedro, ese Pedro transformado, pasó de bravucón a gallina, de gallina a avestruz. ¡Ja! Aleluya. Diga avestruz, diga bravucón, pero dígalo bravo, puede ser. Bravucón, diga gallina, diga avestruz. ¿Qué transformer? ¿No ha notado usted de pronto que el avestruz, usted ha visto el avestruz que tenemos acá en la iglesia?
Yo tampoco, porque no hay. Pero para que más o menos entienda la historia, muy probablemente el que está a su lado es un avestruz. Mírelo, mírelo. Mírelo. Mire que ya tiene como cara de avestruz y todo, mire. Mire, el avestruz, si usted mira una foto de un avestruz, es más alto que una persona. Es más, sirven para montárseles encima y hacer carreras con avestruces. Los huevos que ponen, vea, unas cosotas grandes. Tienen unos muslos más gruesos que los de una persona. Tienen unos ganchos al final, unas pezuñas impresionantes. El avestruz tiene un pico poderoso y corre a unas velocidades impresionantes, casi más que un caballo. Escuche bien, pero el avestruz tiene una particularidad. Cuando el avestruz se siente presionado, mete la cabeza en un huequito, la tapa hasta aquí, se mete ahí y deja todo el cuerpo por fuera. Él cree que no lo están viendo. En serio, el avestruz cree que no lo están viendo, dejó todo por fuera. Así somos nosotros, así le pasó a Pedro. Pedro pasó de ser un bravucón a ser una gallina, y de esa gallina se volvió como en un espíritu de avestruz. Sus errores le produjeron vergüenza. Porque cuando pecamos, eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando pecamos nos sentimos avergonzados. Le pasó a Adán y Eva en el huerto de Edén. Dice, cuando pecaron delante de Dios, se sintieron que estaban desnudos. Diga desnudos. Ellos se sintieron desnudos, se sintieron avergonzados y se escondieron como el avestruz. Pasó el avestruz de ellos y le pasó a Pedro también. El pecado trae vergüenza, y la vergüenza te hace esconder del llamado de Dios. Yo no sé a quién Dios le va a hablar con esto, pero son los actos vergonzosos en nuestra vida que nos hacen creer que nadie nos puede ver y Dios nos está viendo todavía. Es más, la gente a nuestro alrededor todavía nos ve y todavía seguimos con el mismo potencial de cumplir con el propósito por el cual Dios me salvó y me llamó. Lo que pasa es que tengo que vencer el espíritu de avestruz y de vergüenza en mi corazón. Amén. ¿Cuántos entienden esto? La vergüenza le produjo lloro amargo. Capítulo 26 de Mateo, donde estamos. Después de negar, Mateo 26, versículo 74, terminamos allí hablando que él entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a quién, al hombre. ¿Recuerdan las tres negaciones? Y dice, y enseguida cantó ¿quién? El esposo de la gallina. Cantó el gallo. Pero lean conmigo el versículo 25. Entonces, léalo conmigo duro. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué? Lloró amargamente. La vergüenza le hizo llorar amargamente. Cuando estamos mal nosotros con Dios, cuando estamos desubicados de los propósitos de Dios, nos sentimos avergonzados. Cuando se nos olvida el propósito de Dios, empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer y a veces pagamos escondedero a peso. Esa es una expresión que no sé si la tradujeron al inglés. Pagamos escondedero donde sea y parecemos y nos metemos en lugares como incógnitos. Yo no sé quién aquí ha venido y se ha metido como un incógnito en esta congregación, como salí de otro lugar, vengo de otra ciudad, vengo. ¿Usted cree que Dios a usted no lo está viendo aquí todavía? No me voy a olvidar de todo. Yo ya tengo muchos años para esto. Que otros prediquen y que otros hablen de Cristo. Y usted está ahí metidito, sentadito ahí. ¿Qué? Mi hermano, a mí me puede. Yo que esa me la puedo comer yo. Pero Dios le está viendo a usted. Y Dios lo que está viendo es que usted se está metiendo y se está refugiando y está metiendo la cabeza en un huequito. Y por más que la meta, Dios dice, yo tengo un propósito contigo todavía y no lo he terminado. Hay un propósito mayor. Y hasta que no te mueras, no has terminado. El día que se muera, pues se acabó, bendito. Y el otro propósito será en el cielo. Pero mientras tenga vida,
Tiene que hacer lo que Dios dijo que usted tenía que hacer. Dele gloria al Señor por eso. Bendito sea Dios. Dígale al que está a su lado, ni se le esconda a Cristo. Entonces fallamos. ¿Qué hizo Pedro? Pedro falló. Y cuando falló, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Y los que lloramos amargamente nos da vergüenza y no escondemos. ¿Alguna vez a alguien aquí lo han engañado? Levante la mano. Okay. Levante la mano los que los han engañado. Los que los han engañado también económicamente. Una pareja. Levanten la mano. ¿Quién dijo que la bajara? Levante la mano. A algunos de allá al fondo los han engañado en una negociación, en algo. Levanten la mano. Alguien les ha robado en un negocio. Levanten la mano. A un amigo les traicionó con algo. Levanten la mano. Tranquilo. Alguien no le pagó el negocio que hizo. Se siente engañado. Levante la mano si alguien le ha engañado. Bendito. Usted todavía no entiende. ¿Sabe por qué le estoy diciendo que levante la mano? Usted no entiende porque Dios me pone a que le diga que levante la mano. No es para manejarlo a usted un control mental. Es para ayudarla a sacar de un hueco. Porque la vergüenza produce que nos escondamos. Puede bajar su mano. No hay nada peor que ser un timador llegue a la vida de uno. O sea que es un timador, un violador. Cuando una persona es violada, el violador se siente libre. Y el violado, esa víctima, se siente avergonzada. Y como se siente avergonzada, se queda callado. Y esconde su vida y su propósito por allá, en un hueco. Hasta que el día que es capaz de sacar la cabeza y confrontar ese momento difícil, ese momento traumático, y se libera de ese espíritu, de esa persona que le violó, que le dañó. Así los que hemos sido timados por alguien que nos ha robado la finanza. ¿A quién le gusta? Imagínate, a mí me robaron una vez, me pegaron una robada un tal hermano de la iglesia. Qué vergüenza. Estaba en Nueva York y el hombre hablaba como cristiano. Tenía una cara de ángeles que lo tocaban así esos cachetes. ¡Wow! Esta es la gloria de Dios. Terminó quitándome $5,000. Ya vengo. Y un año entero todavía en una esquina yo esperando lo que viniera. Y ella no, ya pasó un año. Este man no vino definitivamente. Me dañó el corazón. Primera vez en mi vida que yo siento odio. Yo nunca había sentido odio. Yo he hecho muchas cosas malas en la vida, pero el odio nunca lo experimenté, sino siendo ya cristiano. Cuando una persona, diciéndose ser cristiana, en un negocio me engañó con $5,000. Y el día que fui y lo hablé, el día que pude hablar abiertamente, a mí también me han robado. Ese día yo sentí liberación. Ese día cuando yo confesé mi dolor. A veces el pecado que tenemos o la circunstancia que tenemos nos hace esconder. Y si yo no confieso mi dolor, si yo no confieso mi pecado, no puedo continuar con el propósito de Dios. ¿Me está entendiendo alguien acá? Estoy hablando así como dice un amigo mío. Estoy hablando como los locos de todo, para ver a qué loco le pega esta palabra. Porque algunos, recuerdo el otro día en una consejería con un hermano, apliqué la consejería que no se hace. Los consejeros oímos solamente. Y yo tomé una técnica diferente, la de hablar. Porque ese hermano no quería hablar, pero yo le hablé. Y le hablé por 1 hora. Y cuando le hablé por 1 hora, ¿sabe qué me dijo? Ay, gracias por escucharme. Escucharme, si el que ha hablado hace toda 1 hora soy yo. Lo que pasa es que yo he hablado todo lo que usted necesita escuchar para que usted se sienta libre. ¿Cuántos de aquí han sido robados? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han sido engañados por una pareja, por un amigo, por alguien, por un amigo? Levanten la mano, pero levántela porque no vas a salir de ese estado de espíritu de avestruz. Diga al Señor con la mano levantada: Señor, aquí estoy. Siento vergüenza por los daños que he pasado, por lo mal que han hecho en mi vida, por el daño que yo he hecho a otros. Siento vergüenza. He llorado y lloro porque te ofendo, porque peco contra ti. Pero hoy levanto mi mano y te pido que me ayudes. Quiero salir de ese hueco de la vergüenza y continuar
el propósito tuyo para mi vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a terminar con algo. Diga: de bravucón a gallina, de gallina a avestruz, y de avestruz a valiente. Ok, me alegra eso lo que hizo este varón. Diga: valiente. Levante la mano: valiente. ¿Cómo hablan los valientes? Valiente. Diga: fuera espíritu de vergüenza. Diga: fuera espíritu de temor. Diga: yo soy en Cristo valiente para conquistar, para avanzar, para lograr, para creer. Lo haré. El propósito de Dios para mi vida. Denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso a Dios. ¿Dónde se forman los valientes? Curiosamente, los valientes son el resultado de los bravucones, agallinados y avestruzados, si se puede decir, que en un momento determinado vuelven al lugar original del llamado. Recuerdan que entonces Pedro había sido llamado a ser pescador de hombres, de pescador de peces, a pescador de ¿qué? De almas. ¿Sí recuerdan eso? Ok. ¿Dónde estaba Pedro 3 años y medio antes? ¿Dónde? ¿Pescando dónde? En el mar. O estaba arreglando las redes en el mar. ¿Listo? Allí está, de su profesión. 3 años y medio después de haber pasado de bravucón a gallina, de gallina a avestruz, el hombre, en el espíritu de avestruz, se escondió en sus faenas originales y se fue otra vez a pescar. Y lo registra la escritura en Juan capítulo 21. Quiero que reciban esto. Anhelo en mi corazón que lo puedan recibir. Capítulo 21 de San Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, versículo 1, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Versículo 2, capítulo 21 de San Juan. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy ¿a qué? Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Yo me les imagino así, porque ese bravucón ya no estaba. Esa gallina, había registros de gallinazo, de agallinado en su corazón. Y ese espíritu de avestruz sí que lo tenía. Y el hombre me lo imaginó, no el impetuoso Pedro, no el hombre de espada, no el hombre que me lanzo, sino un hombre así, más o menos. ¿Cómo hacemos los desmotivados? Los que están con espíritu de avestruz andan mirando para el piso. Y eso es un espíritu miedosísimo, porque no solamente lo tiene el que lo tiene, sino que se lo pega al que está al lado. Hey, vamos a pescar otra vez. Entonces los otros, y todos se fueron a pescar. Curioso que eran pescadores y no pescaron nada en toda la noche. Mi hermano, no invente más. Deje de negar el llamado de Dios para su vida. Haga, produzca ya. Deje de darse conmiseraciones. ¿Sabe qué es conmiseración? Ay, pobrecito de mí. Y va y se mira al espejo, y con esto, si usted se ríe, es porque es verdad. ¿Sí ve? Se mira al espejo, es así.
Tranquilo, puede reír porque es una realidad. Cuando uno tiene el espíritu de avestruz, así es en el espejo. Y empieza a hablar solo en el espejo. Si no puedo, eso no es para mí. Aleluya. El problema es que el espíritu del avestruz jala a los esposos, a los hijos. Yo ya no ir a la iglesia. Eso no funciona. Empieza a negar a Cristo y todo otra vez. Y entonces los hijos, que son bien vivos, aprovechan esos espíritus porque lo que quieren es ver televisión. ¿Sí? Quieren hacer cositas en la casa. Entonces, bueno. Y es una gallina avestruz, y no sé si le dice avestruza, como le era a la mujer esa. Avestruz hembra, avestruz macho, y los avestrucitos. Y si tiene a familia, si tiene amigos, se los va jalando para el mismo lado. Pero lo que me gusta de esto es que el mismo Jesús que dice: vengan a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, es el mismo Jesús que se presenta en la vida de nosotros cuando estamos en congojas, cuando estamos en dificultad. Y en su amor y su misericordia se le acercó a este hombre y dice que llegó y les dijo: ¿han pescado algo? Y no lo reconocían. Nada. Tiran la red por el lado derecho. Tiraban la red. Sacaban gran cantidad de peces que se rompían la red. Y Juan, el discípulo amado, dice allí la escritura más adelante, dice: Pedro, ese es Jesús. Escuche bien, Jesús se le apareció a ellos. Jesús tiene misericordia de usted hoy todavía en el 2013, finalizando el año. Todavía Dios está diciendo: aquí estoy contigo, hijo mío, aunque estés en dificultad, aunque estés en dolor, aunque te sientas avergonzado, aunque estés en un pecado, todavía estoy a tu lado y te llamo una vez más. ¿Cuántos reciben eso? ¿Cuántos lo están entendiendo para sus vidas? Bendita gracia de Dios, bendita misericordia de Dios. ¿Cómo no amar a un Dios que aún con mis defectos me ama todavía y me ve como alguien que puede hacer algo? Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. A Él sea la gloria, la honra y toda alabanza, a mi Rey y a mi Salvador, a mi Señor Jesús de Nazaret. ¡Mua! Te amo, amado. Bendito sea Dios. Tiene 30 años todavía, usted tiene mucho para hacer. Jovencita con 16 años y ya que se le acabó la vida. ¿Cuál se le acabó la vida? Lo que tiene es camino por delante para progresar en Cristo. El varón que vino de 70 y pico de años aquí, mi hermano, escuche, Sara concibió. ¿A los qué? A los 90, su esposa todavía puede también. Y con esto le estoy dando a entender, es algo diferente. Que usted, aunque ya llegó a la iglesia y es adulto, y usted puede tener 70 años, 80 años, aquí hay unos varones, ¿sabe qué? Qué bendición que están aquí. Porque verlos a ustedes me inspira a mí de que esta tierra sí se puede seguir viviendo. ¿Por qué? Porque ustedes ya lograron algo que yo todavía no he pasado. ¿Usted está entendiendo esto? Los que son mayores que yo me están dando un ejemplo de vivir todavía en esta tierra y de que Cristo todavía es, y que hasta aquí lo ha acompañado, y que sus años no se han acabado, y que tiene mucha experiencia para hablar y para decir del Dios que usted ya conoce. Bendito sea Dios. Estaba viendo en el Facebook ayer que me pusieron las células. Yo me meto por ahí a mirar las células de la iglesia y todo, y miré una célula en particular y analicé el grupo de personas que están allí. Personas de los 50 para arriba. Yo, qué célula tan especial. Y les di, los magnificaba así. Y yo, wow. Y lo volví a mirar. Qué célula tan especial. Gente que ha creído que todavía Dios sigue siendo su Dios y que hay propósito. Usted lo que es, usted no está viejo, usted está maduro. ¿Cómo sabe un banano? ¿Cómo sabe mejor? Maduro. Si usted está mayorcito, dígale a mi esposa: aquí está este aguacatico maduro.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dígale al que está a su lado, usted tiene un propósito para cumplir. Dígaselo duro con autoridad. Dígaselo duro con autoridad. Usted tiene un propósito para cumplir, pastora. Entonces, para terminar, dice la escritura que Jesús fue el que llegó al lugar donde ellos estaban como avestruces. Y hay una parte que me llama la atención, es el versículo 7 y 8. Versículo 7 del capítulo 21 de Juan. Versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¿es quién? Dígalo duro conmigo, ¿es quién? Otra vez, ¿es quién? Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, subrayelo en su Biblia, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. Se ciñó la ropa. Escuche bien. ¿Qué hacen los que están con espíritu de avestruz? Se esconden y sueltan las vestiduras de guerreros de Dios. Sueltan las vestiduras de llamados con propósito. Se quedan en su conmiseración y en su vida personal y en sus cosas mínimas, aunque todavía respiran. Pero cuando llegan al lugar del reencuentro y entienden la voz de Dios que todavía les toca al corazón y les dice: aquí estoy. Esos que logran descubrir tienen una cosa por hacer: ceñirse. ¿Qué ministerio soltó usted? Aleluya. Soltó un ministerio en el desespero, en el enojo, en la tristeza, en el pecado, en lo que sea. Si le dejó el ministerio suelto, ¿qué le toca hacer? Ceñírselo y apretárselo. ¿Está entendiendo? ¿Alguien está recibiendo? Dejó un llamado, dejó el llamado que Dios hizo para su vida. Pues agárrese bendito otra vez y le Señor, sigo con él. Y se amarra. Ceñirse es apretarse. Apriétese el propósito de Dios. Apriétese algo grande que Dios dijo que usted tenía que hacer. Yo no puedo ver algo más grande que nosotros predicamos el evangelio a otras criaturas. Yo no puedo ver algo más grande que coger una bendita célula. En este momento de mi vida, cada vez que yo pienso en células. La mente es: tengo que tener células. Tengo que tener grupos de oración en casas para que otros sean salvos, para que otros lleguen, para que otros vengan. Cierre sus ojos, por favor. Y dice que aquel hombre entonces se ciñó la ropa y una vez más hizo lo que un día hizo: se lanzó a las aguas. Y aunque aquí no dice que caminó sobre las aguas, sí registra que tomó una vez, otra vez volvió a tomar el espíritu del cual Dios lo llamó, al que Dios lo llamó, a poner su fe en Cristo y a buscar el llamado. Y allí se desata una conversación donde Jesús le dice: ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? Y él 3 veces contestó: te amo, te amo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: cuida a mis ovejas, pastorea mis ovejas, cuida a mis corderos. Es lo mismo que Dios te está diciendo a ti hoy aquí. ¿Me amas? Y usted allí es del espíritu de vergüenza o el de tristeza o el del pecado, yo creo que le puede contestar al Señor con su corazón y decirle: tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces allí el Señor Jesús le dio un comando, le ratificó el comando: cuida de lo que te di a cuidar. Y cuando llega el día de Pentecostés es lleno del Espíritu Santo. Y ese hombre predicó y sacó 3,000 personas de las aguas bautismales. No sé si estás entendiendo. Allí con tus ojos cerrados quiero hacer un llamado. ¿Hay alguien aquí que quiere conocer a Cristo y aún no le conoces? Que has escuchado de Él por tradición, pero todavía no es tu Rey, tu Salvador. Si hay alguien aquí, yo te invito a abrirle tu corazón a Jesús.
¿Hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Levanta tu mano donde estás. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador, gloria a Dios. Este segundo llamado es muy especial. ¿Habrá alguno aquí que de alguna manera ha soltado esas vestiduras de llamado por el temor, por las dificultades, las circunstancias o por el pecado? Dios sabrá. Por el espíritu de conmiseración, agobiado, cansado del camino o maltrato quizá ministerial, no sé. Pero sé que Dios está hoy hablando a la iglesia. Si hay alguno aquí que piensa que su tiempo ya pasó, yo siento de parte de Dios decirte que Dios todavía es, y es para ti, y está para ti. Hay alguien que se ha sentido que abandonó algo. Te invito a ponerte en pie y pasar al frente un momento.